Bueno, hola a todos, muy buenos días. Yo soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 18 de este ciclo de conferencias magistrales 2024, que a propósito les cuento tiene un tinte muy especial del campo de la ingeniería y la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy en el Día del Orgullo LGBTI tendremos un invitado que nos hablará de este tema. Se trata de Marcial Alfredo Ortega Ávila, quien nos trae la conferencia Rompiendo Barreras, la importancia del orgullo LGBTI en el ámbito laboral. Le recordamos que estos espacios se dan en el marco de la cultura del compartir y difundir el conocimiento de acuerdo al establecido en la política del proceso de gestión del conocimiento e innovación, tal y como lo vemos en la diapositiva que se está proyectando en este momento. Antes de comenzar, vamos a proyectar un video con unas palabras de nuestra gerente general, Natacha Avendaño, donde destaca cómo hemos avanzado en temas ambientales, en tener ambientes laborales más incluyentes. En la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá llevamos muchos años haciendo esfuerzos y trabajo colaborativo con nuestros colaboradores y en las diferentes instancias de decisión para garantizar los derechos y la diversidad, equidad e igualdad. Hemos reducido los cargos masculinizados de un 17% entre el 2020 y el 2023. Hemos firmado el acuerdo en 2020 que nos dio el sello Equipares. Obtuvimos el sello de colores en el 2021. Creamos el Comité de Igualdad de Género. Hemos aprobado la política de igualdad de género desde el 2022 y con esta intención de garantizar los derechos de equidad e igualdad y diversidad al interior de la empresa. Es por esto que esta y muchas otras acciones hacen parte de la garantía en nuestro Comité de Igualdad y Diversidad y que la hacen una empresa respetuosa y garante de la diversidad, la equidad y la inclusión. Bueno, y luego de escuchar las palabras y este video de nuestra gerente Natacha Avendaño, a continuación Julio César Ovalle, director de Mejoramiento Calidad de Vida, y José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizarán la apertura a la conferencia del día de hoy con un saludo de bienvenida. Adelante, Julio César, ingeniero José Manuel, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por permitirnos todos tener este espacio importante para nosotros. La verdad, el día de hoy es un día muy importante que más adelante nuestro conferencista explicará el porqué del motivo de este, digamos que homenaje hoy y de este intercambio de conocimientos. Para nosotros, como lo dijo antes la doctora Natacha en el video que mostraron, es muy importante decirles que la entidad ha avanzado muchísimo en este reconocimiento que debemos tener nosotros en cuanto a la diversidad, equidad e igualdad. Aparte de lo que la gerente nos contó hace un momento, también es importante decirles que participando en muchos de los espacios que nos han dado otras instituciones, logramos el año pasado obtener el sello Violeta, que es un sello que da la Secretaría de la Mujer para reconocer el esfuerzo que hacemos las instituciones para estos temas de implementar al interior de nuestras instituciones los temas de diversidad, equidad e igualdad. Pero no solamente eso hemos hecho, sino que nosotros creamos para hablar del tema de igualdad con todo lo que esto implica. Antes tal vez el tema se circunscribía al tema de hombre y mujer y ahora tenemos que mirar realidades distintas. Por eso estamos celebrando hoy de alguna manera el Día del Orgullo LGBTI, porque tenemos muchas realidades que tenemos que conocer. Por eso para nosotros la creación de las salas amigas lactantes para apoyar a nuestras madres trabajadoras fue importante hacerlo. Nuestra facturación en Braille para que aquellas personas que tienen una discapacidad, una dificultad visual, puedan con nosotros, aparte de tener que venir, poder relacionarse de mejor forma con un lenguaje que es distinto para ellos.
estamos utilizando un lenguaje no sexista, un lenguaje incluyente que efectivamente estamos haciendo en nuestras comunicaciones y establecimos protocolos para poder prevenir los temas relacionados con acoso laboral y sexual, igual que hemos fomentado usos de mecanismos en atención de peticiones, quejas y reclamos relacionados con este tema. Son muchas las actividades que hemos venido haciendo. Como decía la gerente también hace un momento, esta es una entidad que por su razón de ser es de alguna manera muy masculinizada, pero los esfuerzos que hemos hecho para que nuestras mujeres logren estar en cargos que tienen la misma dificultad para unos y otros puedan hacerlo. Para mí solamente resta es decirles que agradezco profundamente su presencia, que agradezco que Marcial nos acompañe, que Comunicaciones, que DITG estén presentes en este momento, y a todos los presentes lo que les digo es que aprovechemos la charla. Hay ocasiones en que seguimos teniendo tabús que son importantes quitar de nuestras cabezas y de nuestras vidas. Y como nuestro eslogan dice, somos agua de todos los colores que fluye en todas direcciones. Muchas gracias por este momento y bienvenidos a esta hermosa charla que nos va a dar Marcial. Bueno, muchas gracias, Livia, y gracias, Julio César, por sus palabras. Y buenos días para todos. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización, por lo que agradecemos su asistencia a la conferencia magistral titulada Rompiendo Barreras, la importancia del orgullo LGBTI en el ámbito laboral, a cargo de Marcial Alfredo Ortega Ávila, a quien agradecemos su participación y dedicación en la preparación de esta conferencia. Recordando que el compendio de conferencias magistrales se encuentra disponible para consulta de todos en el repositorio del conocimiento y el canal de YouTube de la empresa de Acueducto, en temas de gran interés para nuestra organización, como el que tenemos el día de hoy. Con lo que damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Manuel. Gracias, Julio César, por la intervención. Bueno, conozcamos un poco más de Marcial Alfredo Ortega Ávila. Él es politólogo, es profesional de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Género de la Secretaría Distrital de Planeación y actualmente se desempeña como enlace de política pública LGBTI para el sector Hábitat. Y después de conocer su experiencia, Marcial Alfredo Ortega, bienvenido a este espacio, bienvenido hoy en este día especial, el Día del Orgullo que celebramos en Bogotá. Muchas gracias, Livia. Muchas gracias a todas y todos por esta oportunidad. Es muy importante para nosotros hoy celebrar y conmemorar el orgullo LGBTI. Hoy, 28 de junio, es una fecha emblemática muy importante para los sectores sociales y que, pues, ojalá no sea solamente para los sectores sociales sino para la sociedad en general, que sea una fecha de inclusión y de aceptación en la diversidad. Muchas gracias. Así es, Marcial, y porque en nuestra empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Rompiendo Barreras, la importancia del orgullo LGBTI en el ámbito laboral. Adelante, Marcial, este espacio ahora sí es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo dijeron, mi nombre es Marcial Ortega. Yo soy profesional de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la Secretaría Distrital de Planeación, y desde esa secretaría, coordinamos la política pública para la garantía plena de derechos de las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, las personas trans y las personas intersexuales, y sobre otras orientaciones sexuales e identidades de género en el Distrito Capital. Para comenzar, es importante destacar cuál es el objetivo general
de esta política pública LGBTI. El objetivo general de la política pública LGBTI es garantizar el ejercicio pleno de derechos de las personas de los sectores LGBTI como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad. Hay que tener en cuenta que tiene una base normativa, esta política pública, una base normativa profunda, fuerte, que nos ha permitido que en Bogotá cada vez más pues vaya bajando la discriminación y los índices de violencia hacia personas de los sectores LGBTI. Tiene un acuerdo del Consejo de Bogotá, el acuerdo 371 del 2009, que dio esos lineamientos de cómo debía estar la política pública LGBTI. Les cuento rápidamente, tiene 4 objetivos, tiene 4 procesos estratégicos esta política pública LGBTI. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Es importantísimo tener servidoras, servidores, funcionarios, funcionarias, personas contratadas en el distrito que sepan qué es la política pública LGBTI, que reconozcan cuáles son sus principales problemáticas y que en su quehacer cotidiano logren tener una visión amplia sobre la diversidad sexual y que eso pues redunda en una buena atención a los sectores sociales LGBTI. Luego viene el decreto 062 del año 2014 que ya regula, ya normatiza mucho más y da muchos más dientes a las estrategias de la política pública LGBTI. Tenemos 2 estrategias. La política de cambio cultural en Bogotá se puede ser, digamos que ustedes ven ahí en la partecita de abajo, como el logo de la estrategia de cambio cultural, que es como también el logo de la política pública a nivel distrital. En Bogotá se puede ser. Y la estrategia de ambientes laborales inclusivos, que yo creo que ya muchas y muchos de aquí la han escuchado. Una estrategia que busca que en los ambientes laborales las personas de los sectores LGBT puedan ser en sus ambientes laborales. Finalmente, ya tenemos un nuevo plan de desarrollo, Bogotá Camina Segura. Ese plan de desarrollo en este momento ya contiene unas metas específicas para los sectores sociales LGBTI. Les cuento a grandes rasgos cuáles son las metas del plan de acción de la política, del plan de desarrollo de acuerdo a la política pública LGBTI. Básicamente es la realización o la construcción, digamos, de nuevas 2 casas LGBTI en Bogotá. Con esta ya serían 7 casas que tenemos por toda la ciudad y que genera distintos servicios sociales especializados para los sectores sociales LGBTI. Tenemos también todo el tema de la ruta de atención a violencias. Es muy importante, ya lo vamos a ver por qué es importante tener una ruta de atención a violencias para los sectores sociales LGBTI. Y claramente está todo el tema de la política pública a través de la ejecución de 146 productos. Para comenzar ya como a mirar qué es esto de la política pública LGBTI y para muchas personas aún es desconocido como, bueno, ¿qué significa LGBTI? ¿De dónde viene? ¿Por qué hablamos de personas LGBTI? Necesitamos comprender varias cosas. Y le vamos a hacer como un brochacito como rápido para o recordar o ponernos en situación para saber qué significa esto de LGBTI. Hoy Día del Orgullo, ¿no? Además. La política pública tiene 3 grandes categorías de análisis. La primera es el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. Ahí tenemos 3 categorías grandes de la política pública LGBTI. La primera que tenemos es el sexo, que el sexo se define pues como esas características biológicas que históricamente han dividido a los seres humanos en 2, ¿sí? En hombres y en mujeres de acuerdo a la genitalidad. Cuando un bebé nace con vagina, se le denomina mujer. Cuando un
bebé nace con pene, se le ha denominado hombre. Entonces aquí ya tenemos los primeros rasgos, digamos, físicos que generan que se les denomine a las personas por hombres o por mujeres. Sin embargo, también en los últimos años se ha venido también reconociendo que hay personas que son intersexuales. Y esas personas, o digamos que pudiéramos entre comillas decir, o como con un género, con un sexo ambiguo, es lo que antes uno podía decir que se denominaba como las personas hermafroditas, pero eso es apenas un estado de la intersexualidad. Entonces la intersexualidad tiene muchas formas de ser. Todos los que estamos aquí en esta reunión, todas y todos, podemos ser intersexuales y no saberlo. ¿Por qué? Porque hay algunos estados intersexuales que solamente se miden a través de un examen de sangre. Hay otras personas que físicamente pueden determinar que posiblemente sean intersexuales. Un hombre que desarrolle mamas pero tiene pene podría ser intersexual. Pero eso también se define a través del reconteo de cromosomas y bueno, digamos que eso es algo mucho más médico, biológico y físico para también determinar si es una persona o no es una persona intersexual. Ya tenemos por esa parte entonces el sexo. Luego viene la identidad de género. Y la identidad de género es eso que nosotros y nosotras sentimos al interior para desarrollar, digamos, esas características que nos dice la sociedad que debemos ser. Tenemos entonces primero que si un bebé nace con pene, ¿cuál debería ser su identidad de género? La que nos han dicho que debería ser una persona masculina, ¿sí? Es decir, un hombre masculino. Sí, bueno, y esas características masculinas pues tienen unas características específicas, hablar de cierta forma, ponerse ciertas cosas, en fin. Si un bebé nace con una vagina, se le denomina mujer y los atributos de esa mujer son los atributos femeninos, que cuáles son reírse de tal forma, hablar de tal forma, ocupar ciertos roles, etc. Hay personas que dicen, mira, no, yo con eso no me identifico. Mi genitalidad no define mi género, si yo soy femenino o masculino. Y ahí esas personas son las que se han denominado personas transgénero, que hacen un tránsito en el género. ¿Por qué? Porque a pesar de haber nacido con un pene, hacen un tránsito en su género para reconocerse como mujeres. Y a pesar de haber nacido con vagina, hacen un tránsito en su género para reconocerse como hombres. Entonces ahí tenemos las personas, hombres y mujeres transgénero, ¿sí? Hacen un tránsito en su género para poder aceptarse a sí mismos y decirle a la sociedad, soy una persona trans. A algunas personas les gusta decir que son personas trans, otras personas no. Pero pues eso ya es como como se quieran definir ante la sociedad. Ya tenemos entonces dos categorías explicadas, sexo e identidad de género. En el sexo tenemos hombre, mujer intersexual. En la identidad de género tenemos las personas transgéneros. Ya ahí entonces explicamos la T de LGBT, que son personas trans. Bueno, y en el sexo explicamos la I, LGBTI. Entonces ya tenemos las dos últimas palabras de LGBTI explicadas. Finalmente, la tercera gran categoría de la política pública LGBTI es la orientación sexual. Y todas y todos en este espacio y en el mundo tenemos una orientación sexual. Y la orientación sexual se define como la orientación erótica y afectiva que tiene una persona hacia otra. Aquella persona que tiene una orientación sexual, erótica y afectiva por una persona de su mismo sexo o género, se le ha denominado homosexual. Una persona que tiene una atracción erótica erótica o afectiva por una persona
de su sexo género diferente se la ha denominado heterosexual. Y una persona que puede y que tiene la capacidad de también enamorarse de una persona de su mismo sexo o de su diferente sexo género, se la ha denominado como una persona bisexual. Ahí todo súper entendido. Ahí tenemos entonces en la orientación sexual lo que se ha denominado las mujeres lesbianas, que es una manera política de llamarse y de denominarse de acuerdo a su orientación sexual. Entonces las mujeres lesbianas se han denominado así de una manera política de reconocimiento ante la sociedad. Los hombres gays, entonces serían los hombres homosexuales que se han denominado como hombres gays también para tener un referente en la sociedad. Entonces digamos que estas son categorías políticas de autorreconocimiento. Yo me reconozco como hombre gay porque estoy hablando ante ustedes desde una posición como una persona de los sectores sociales LGBTI y así me estoy haciendo ver ante ustedes. Por lo tanto, esa es una posición política de reconocimiento de cómo yo me quiero ver ante la sociedad. Por eso es que cada una de esas categorías que hablamos ahorita son categorías de autorreconocimiento, autoidentificación y son categorías políticas. Eso que vemos ahí, ya vamos ahí, esa que vemos ahí es una cosa que se llama la matriz sexo-género, que es lo que nos va a ayudar a entender ahorita los datos, cifras y estadísticas que vamos a entender. Listo. Ahora sí. Ya nos situamos, ya sabemos qué son las personas de los sectores LGBT, qué significa esto de LGBT, ya sabemos que hay una política pública y por qué hablamos de este tema, pero nos vamos a ir un poquito más atrás, ¿sí? Nos vamos a ir hasta 1969, hace 55 años, para explicar un poquito de dónde viene estas concepciones políticas de lo gay, de lo trans, de lo lésbico, y por qué se celebra hoy, 28 de junio, el orgullo LGBTI. Y es que por allá en 1960, mucho más antes además, las personas de los sectores LGBTI no podían ser, porque primero, las personas LGBTI eran criminalizadas por su manera de vestir, por tener afecto entre personas pues, de su mismo sexo, porque era considerado un delito. Y a las personas LGBTI en esa época, estamos hablando de hace 60 años, no más, se les encarcelaba o a veces pues eran objeto de tortura. Esto en todo el mundo, ¿sí? No solamente en Nueva York. Pero hubo un hecho específico, como en toda historia, como en todo movimiento social, hubo un hecho específico que hizo que todo explotara y empezara a cambiar el mundo, y fue el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York. Fue por la madrugada en que la policía llegó al bar, eso siempre lo hacían y lo hacían desde hace mucho tiempo, a llevarse a la gente que estuviera en ese bar, porque ese bar era un bar gay. Y pues allá era uno de los bares, de los pocos lugares en donde las personas LGBT podrían ser o podrían, digamos, tener manifestaciones de afecto, o las personas trans podían manifestar su identidad de género sin que las molestaran o sin tener miedo. Pero allá les llegó la policía y todas las personas de ese bar, cansados de ese hostigamiento de la policía, pues se rebelaron. Y duró esa rebelación, esa revuelta, digamos también, duró 3 días. 3 días en los cuales diferentes ciudades alrededor de Estados Unidos también comenzaron a manifestarse en contra del asedio de la policía. Y no fue solamente eso, sino que también empezaron a manifestarse por
mejorar sus condiciones de vida. En ese momento, las personas de los sectores LGBTI eran unas personas, y estamos hablando de Nueva York, ¿no? Y de varias ciudades de Estados Unidos. Unas personas mucho más vulnerables de lo que son ahorita. Entonces, digamos que comenzaron a alzarse, digamos, San Francisco, Los Ángeles, bueno, en fin, ciudades que empezaron a alzar la voz y empezaron a marchar. Y desde ese 28 de junio empezaron a haber marchas sobre el reconocimiento de los derechos de las personas de los sectores LGBTI. Bueno, en la primera foto que ustedes ven en la mano izquierda, entonces está el bar que se ubica en Nueva York. Luego está Marshall P. Johnson, que es una mujer trans. Si ustedes se dan cuenta, es negra, afrodescendiente, que digamos ahí, bueno, ya hay como dos, como un cruce de varios sistemas de opresión, ¿no? Primero es una persona trans y segundo es una persona negra. Entonces, aquí es también donde las personas afrodescendientes, las personas negras, tienen una repercusión muy importante en el movimiento social de los sectores LGBTI, porque es desde allí donde el sector LGBTI comienza a decir, ah, mire, el movimiento afro o el movimiento negro en Estados Unidos ha hablado bajo distintas premisas. Adoptemos y aprendamos de ese movimiento social para lograr también en nuestro movimiento que nos garanticen nuestros derechos. Entonces también ahí uno comienza a ver cómo son esas relaciones entre movimientos sociales y entre otras personas con otras características y particularidades. Luego, bueno, fue ya mucho después, pues estamos hablando desde 1969 a 1982, en que se realizó la primera marcha LGBTI en Colombia. Y en 1982 se realiza la primera marcha LGBTI en Colombia, aquí en Bogotá, con 30 personas de los sectores LGBTI. En ese momento, las personas no se denominaban LGBTI ni trans. Muy pocas mujeres se denominaban lesbianas, muy pocos hombres se denominaban gays, sino todo era homosexuales. En ese momento había un movimiento que se llamaba Movimiento Homosexual de Liberación. Y ese movimiento fue el que promovió la primera marcha LGBTI. Digamos, ahí dice, trabajamos por la liberación social y la liberación sexual. En ese momento, digamos que las personas trans y los hombres gays o las mujeres lesbianas no estaban como tan en un solo movimiento, porque imagínense, en ese momento, como que los hombres gays decían, ay, no, y las mujeres lesbianas, no, qué feo eso de las mujeres trans o de los hombres trans porque no nos representan. Pero eso, pues, eran otros tiempos, ¿no? Ya ahorita comprendemos cómo es el asunto. Habían 30 personas marchando y 100 policías custodiando la marcha. Entonces eran más policías que personas LGBTI marchando. En la última foto vemos una mujer lesbiana marchando y con las caras pintadas. Las mujeres lesbianas durante mucho tiempo marcharon siempre con caretas o máscaras puestas, pues porque les daba miedo salir a marchar, pero aún así salían a marchar. ¿Y por qué? Pues porque les daba miedo que de pronto alguien en la calle las reconocieran marchando dentro de una marcha LGBTI, y pues muchas de ellas estaban o podrían estar casadas o tener hijos, bueno, en fin. Entonces, digamos, tal era la preocupación por la discriminación que la gente se tapaba la cara para salir a la calle y poder marchar. El primer Código Penal colombiano de 1837 consideraba cualquier acercamiento sexoafectivo entre personas del mismo sexo como abuso y se castigaba con 3 o 6 años de cárcel. Entonces,
Hay como un poco de historia que nos va a ayudar también a comprender cómo es este tema de las violencias y cómo necesitamos nosotros hacer un cambio de representaciones sociales para que las personas de los sectores LGBTI puedan ser en Bogotá. Tenemos dos estudios muy bonitos que hablan sobre la historia de los sectores sociales LGBTI. El primero es Mi Marcha, 40 años de la Marcha de la Ciudadanía Plena LGBTI de Bogotá. Ustedes la pueden ver, la pueden buscar, la pueden googlear y leerla. Es muy interesante. Y tenemos otra que se llama Las Sobrevivientes, historias de mujeres trans que desafiaron su mundo, y es historias de mujeres trans que se fueron a vivir a Europa, pues a hacer sus sueños realidad y volvieron a Colombia. ¿Y por qué se fueron a otro país? Pues estaba el Estatuto de Seguridad, que el Estatuto de Seguridad en Colombia y a las personas trans les afectó mucho. Ya vamos a ver por qué en el video que les quiero presentar a continuación. Soy parte como de la firma pionera donde se hicieron las mujeres trans en Colombia, pues más que todo en Bogotá. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, El Estatuto de Seguridad, y que en este mismo se contemplaba que toda persona, bueno, varonil o que portara prendas femeninas era como sinónimo de guerrilla, de subversión, y entonces éramos conducidas a la cárcel distrital. tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Estoy entre el grupo de las primeras que fuimos a Europa, y para nosotras no fue exactamente conocer Europa, sino escaparnos a una posible muerte que era frecuente en esos tiempos. Cuando llores también piensa en mí. Muchas personas, mujeres trans, y no digamos trans también, la población LGBTI, que tengan oportunidades y que también tengan un debido seguimiento para encontrar el resultado, pues que mejore la calidad de vida de todas. Para nada me sirve. Cuando ellas se encuentran en estos espacios de inclusión laboral, oportunidades educativas, yo digo que es la mejor herramienta que pueden tener, y que ese sería como el legado más bonito que pudiéramos dejar a las mujeres trans. Listo. Lo que nos estaba contando Ingrid es que por el Estatuto de Seguridad de la época, pues no podían haber personas que usaran prendas de su género contrario, de su género distinto. Y si las veían en la calle, las cogían y se las llevaban para la cárcel de una vez, o para bueno, se me olvidó cómo es que se llaman estos espacios. Se las llevaban en tanquetas, a veces les echaban agua fría en los camiones en que se las llevaban, las cogían, sabían más o menos en dónde estaban, digamos. Entonces se iban al barrio Santa Fe, muchas viven allá en el barrio Santa Fe, porque ejercen actividades sexuales pagadas. Y las metían a un bus, a un camión, y se las llevaban y las encarcelaban. ¿Por qué? Por estar vistiendo prendas que no les correspondían, ¿sí? Y pues ellas como más vivían, pues de ejercer actividades sexuales pagas en la calle,
¿sí? Pues ahí llegaba la policía y se las llevaba. Muchas de ellas lamentablemente murieron y como lo decía Ingrid, muchas se fueron no a conocer, no a darse la gran vida en Europa, se fueron a trabajar y también se fueron a escapar de una posible muerte aquí en Colombia. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta y sepamos cuáles son las violencias que históricamente han sido ejercidas en contra de las mujeres trans y también de los sectores LGBTI. Cuando hablamos del orgullo LGBTI y de los espacios laborales y de estar conjuntamente en un espacio con otra persona y respetarle sus derechos, cuando hablamos de todo eso no podemos dejar de hablar de la norma y de la jurisprudencia. Es muy importante que tengamos en cuenta que la Corte Constitucional ha respaldado y ha garantizado muchos derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI. Comenzamos con una primera, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2007 se les empezó a las parejas del mismo sexo a reconocer los derechos de pareja para la seguridad social, es decir, para que la persona pueda poner a alguien de beneficiario, si yo soy cotizante, poder poner a mi novia o a mi novio como beneficiario en la seguridad social. Luego viene como una nueva sentencia de la Corte Constitucional en la que amplía los derechos, ¿sí? Ya no solamente es para que los afilien a salud, sino también para que los afilien, no sé, a pensión, a otras cosas que tenía que ver con el acceso al trabajo y los beneficios que tiene acceder a un trabajo formal también para la familia. Luego, en el 2011, que esto tiene una repercusión directa pues, sobre el trabajo, la Corte Constitucional habla sobre los contratos solemnes y formales para unir las parejas del mismo sexo. En ese momento, no, como que no se daba como que era muy tímida la Corte Constitucional el decir, sí, listo, son matrimonio, igual que cualquier otra persona, que cualquier otra pareja. No, en ese momento se decía que eran contratos solemnes y formales. Si ven cómo ha ido cambiando la historia en el 2011, antes del 2011 no se reconocía el matrimonio para personas del mismo sexo. Luego en el 2011 no se reconoce, pero se le dice de otra forma. Todavía hay como ese miedo, ¿no? Ya en el 2016 ya sí, matrimonio igualitario, punto. Por fin hablamos en los mismos lenguajes que tienen los derechos de las demás personas. Entonces, también como para mirar, no es que las personas LGBTI estén peleando por más derechos, ¿no? Es simplemente equiparar los mismos que todo el mundo tiene. Tenemos la sentencia T476 del 2014, que es una sentencia muy importante porque la Corte Constitucional le dice a Bogotá, además a la alcaldía, al distrito, a la alcaldía de Bogotá, le dice, usted no le puede exigir a las personas trans libreta militar para entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque esa es una barrera de acceso al derecho al trabajo. Entonces ahí se abre, digamos, también las posibilidades de poder ejercer y de eliminar barreras de los derechos de las personas trans. Uso de uniforme de sexo opuesto en una persona trans, pues a una mujer trans le estaban obligando a ponerse un uniforme en su lugar de trabajo que era para los hombres. Pues ella se reconoce como mujer, puso tutela y le reconocieron que podía portar uniforme de mujer. Imagínense tener que pelear por esas pequeñeces, imagínense tener que poner una tutela para que me dejen poner el uniforme con el cual yo me siento identificado o identificada. Y pues tenemos esa última sentencia, 440 del 2021,
que es también comenzar a reconocer a las personas de los sectores LGBTI ya adultas mayores. Fueron personas que en su juventud no tuvieron derechos, que en su juventud tuvieron una serie de violencias sistemáticas y que ahora el Estado también está en mora de reconocer sus derechos. Yo pongo aquí, comencemos por las cifras, pero ya llevamos mucho tiempo hablando de violencias hacia las personas de los sectores LGBTI. Solamente por poner unas cifras. En Bogotá, el 26,3% de las personas de los sectores sociales LGBTI manifestó haber sido discriminadas en razón a su orientación sexual o identidad de género. El 26,3%. En la medición del año 2019, ese indicador ascendía al 33%. Es decir, que algo está pasando bien en nuestra sociedad porque cada vez va bajando ese sentimiento de discriminación. Pero aún nos falta, porque que el 26,3% de las personas LGBT diga que se siente discriminada, aún es harto en una ciudad como Bogotá, que tiene un gobierno tan garantista como son todos los gobiernos que ha tenido la ciudad. No solamente el 26,3% es de esa medición, es la más grande. Otras de las razones por las cuales se ha sentido discriminada es por su peso o apariencia física con el 6,2%, por ser hombre o mujer por el 5%, por ser extranjero el 4%, por su condición económica el 3%. Entonces, si aquí vemos, por ser de los sectores LGBTI es de lo que más... el indicador como mayor de ese tema de la encuesta multipropósito 2021. Aquí también tenemos un videito para que lo veamos rápidamente. Hola, en este video vamos a brindar algunas recomendaciones para la atención a personas de los sectores sociales LGBTI con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Los roles de género no son cajitas estáticas de A o B. El género es una construcción social y cultural. Por lo tanto, cualquier persona puede tener tanto de masculino como de femenino sin que eso represente ningún tipo de comentario, burla o violencia. Evita situaciones de desagrado cuando veas a las personas de los sectores LGBTI teniendo demostraciones de afecto entre ellos y ellas. Las personas trans tenemos derecho a utilizar nuestro nombre identitario, así no tengamos estos cambios en la cédula. Esto en relación con la Corte Constitucional, nuestro derecho a la identidad y nuestro derecho a la libre expresión de nuestra personalidad. El primer paso para atender a una persona, sea de forma presencial, telefónica o virtual, es saludar con un hola, un buenos días e inmediatamente preguntar por el nombre de la persona. Para implementar correctamente el enfoque diferencial y de género, a la hora de abordar a una persona de los sectores sociales LGBTI, recuerda preguntar por sus pronombres, ya que esto permite forjar lazos de empatía y confianza para brindar un mejor servicio. Si una persona solicita los servicios en cualquier entidad pública y quiere identificarse como miembro de los sectores sociales LGBTI, es su decisión. No pidas información que no es necesaria. Recuerda que la Directiva 005 de 2021 pretende vincular a las personas trans al distrito. Asimismo, promover un trato digno y humanizado para los ambientes laborales inclusivos. Todas las personas tenemos derecho a espacios laborales dignos, tranquilos, seguros. Trabajamos en ello porque en Bogotá se puede ser. Para que las personas de los sectores LGBTI no se sientan tan discriminadas y logremos bajar ese índice de discriminación que les estaba contando, tengamos en cuenta esos tips que vimos en el video, ¿sí? Llamar a las personas por su nombre, no necesitamos saber más de la cuenta y pues no hagamos chistes, bromas, caras, gestos, pues refiriéndonos hacia otra persona de los sectores sociales LGBTI. Para el año 2021, un 2,3% de las personas LGBTI fue víctima de persecución o amenazas contra su vida, mientras que para las personas no LGBTI, este hecho se ubicó en el 1%,
lo que indica que estos sectores sociales, que para los sectores sociales LGBTI, la proporción es el doble al compararlos con la población en general. Y es que en la encuesta bienal en la encuesta multipropósito de Bogotá del año 2021 y del año 2019 y del 2017, se logró hacer una comparación entre las personas LGBTI que se reconocen en la encuesta como LGBTI y las que no. Y hemos encontrado una serie de diferencias muy grandes, como por ejemplo la que estábamos hablando. Mientras que para el 1% de la sociedad en general que no se reconoce como LGBTI, es decir, heterosexuales y cisgéneros, el hecho de los atracos y los robos significó un 1%, para las personas LGBTI fue el doble. Entonces ahí es también para que empecemos a mirar que hay una vulneración mucho más grande y sistemática hacia los sectores LGBTI. Ahora sí, el siguiente, gracias. Para las personas LGBTI en Bogotá es mayor la proporción que señala que alguna persona en el hogar ha sido víctima de acoso, pues para el año 2021 ese indicador se ubicó en el 5%, mientras que para las personas que no se reconocen LGBTI se situó en el 1.1%. 4 puntos porcentuales por encima esta problemática que afecta más a los sectores sociales LGBTI. Y pues ustedes dirán, ¿por qué más víctimas de acoso? ¿Por qué? La orientación sexual y la identidad de género diversa en otras personas genera también que unas prácticas de acoso hacia las personas LGBTI, bien sea para tratar de quitar, entre comillas, su orientación sexual e identidad de género, tratar, entre comillas, de corregirlos. Digamos que ese es un dato muy importante para tener en cuenta. Un 87,9% de las personas LGBTI está afiliada o es beneficiaria de alguna entidad del sistema de seguridad social en salud, mientras que para las personas no LGBTI asciende al 91,5%. Casi 3-4 puntos porcentuales están por encima de las personas LGBTI. Hay menos personas LGBTI entonces en el sistema de seguridad social en salud en proporción con las personas que no se reconocen LGBTI. La tasa de desempleo en personas LGBTI aumentó entre 2017 y 2021, porque pasó del 7,6 al 14,4. Casi se duplicó la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay muchas más personas LGBTI buscando empleo en los últimos 6 meses, creo que es. Entonces, es importante tener en cuenta que los ambientes laborales inclusivos sirven para que las personas queden y se sientan felices en sus ambientes laborales. Ahí tenemos un videito para que lo veamos, no dura mucho. En este video te vamos a dar algunas recomendaciones para que tengas en cuenta en los entornos laborales con personas de los sectores sociales LGBTI. Evita preguntar a las personas de los sectores sociales LGBTI en los entornos laborales acerca de su orientación o su identidad de género. Es decisión de cada quien contar o no contar acerca de estas cosas y hacen parte del derecho a la intimidad de cada persona. Evita generar espacios o participar de comentarios en los cuales se exponga la orientación sexual o la identidad de género de cualquier persona, sobre todo de las personas de los sectores LGBTI en su entorno laboral. Recuerda que podemos fomentar acciones afirmativas para vincular a las personas trans al distrito. Asimismo, crear procesos diferenciales desde talento humano y contratación para incluirles. Todas las personas tenemos derecho a espacios laborales dignos, tranquilos, seguros. Trabajamos en ello porque en Bogotá se puede ser. Algunas conclusiones ya para ir cerrando, algunas conclusiones sobre esos datos, cifras y estadísticas. La primera es que los datos dan una evidencia de la discriminación histórica de los sectores LGBTI, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, los indicadores, o bien sea de discriminación u otros indicadores que reflejan la situación de derechos en personas LGBTI es un poco más precario o mucho más precario que en las personas que no se reconocen de los sectores LGBTI, como lo vimos en esos datos que les mostré de la encuesta bienal de culturas, en la encuesta multipropósito de Bogotá. Diferencialmente, las personas trans sufren mayor discriminación,
¿Por qué? Pues porque son personas que deben mostrar ante la sociedad su tránsito en el género, y eso genera mucho rechazo en la sociedad. Hay mucha gente que no contrata a las personas trans solamente por ser trans, por decir, yo cómo voy a contratar a una persona que no sé si es hombre o mujer. Eso dirían entre comillas, ¿sí? Es importante trabajar en contra de la violencia y la discriminación en estos sectores LGBTI. Esta tarea es constante, es de siempre. Estas charlas deben generarse siempre, porque el cambio cultural es muy lento, ¿sí? A las personas hay que recordarles que no hay que discriminar y cuáles son las formas de discriminación, además. Y es importante la importancia de trabajar en ambientes laborales inclusivos y respetuosos con la diversidad sexual. Todas y todos sabemos que pasamos mucho tiempo en el trabajo. Pasamos mínimo 8 horas en el trabajo en una oficina para que de pronto me miren mal, para que de pronto se burlen de mí, para que de pronto me pongan muchas más tareas por el hecho de ser LGBT o no me pongan ninguna. Entonces es para pensar. Finalmente tenemos dos punticos que quisiera abordar. Primero, lecciones aprendidas sobre la política pública LGBTI, sobre la estrategia de ambientes laborales inclusivos, sobre el tema de discriminación. Primero, que una organización, una empresa, una entidad o una institución que respeta la diferencia y la diversidad sexual es una organización más democrática y eficiente en la prestación de sus servicios. ¿Por qué es más democrática? Porque reconozco al otro, porque reconozco que el otro es diferente a mí y por lo tanto merece respeto. ¿Y por qué es más eficiente en la prestación de sus servicios? Porque tenemos personas más capacitadas, tenemos funcionarias, funcionarios, servidores públicos mucho más capacitados para prestar un mejor servicio y para reconocer las diferencias de los sectores sociales LGBTI. Las organizaciones son las que se deben adaptar al individuo, no el individuo a la organización, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Le estaríamos diciendo a una persona trans, cambia para poder entrar a trabajar en nuestro equipo. No, nuestro equipo es el que se debe adaptar para conocer las realidades de las personas que van a entrar. El reconocimiento de las vulneraciones de los derechos desde el enfoque diferencial permite entender que una misma problemática afecta a las personas de maneras distintas. Todas y todos hemos tenido problemáticas con el derecho a la salud, o todas y todos hemos tenido que esperar 8 horas para que nos atiendan en unas urgencias en un hospital público, ¿sí? Con una EPS, o tenemos que hacer filas. Pero para las personas de los sectores LGBT, esa misma problemática puede ser aún más grande, ¿sí? Es ahí donde debemos, como sociedad, como Estado, además, entender las diferencias y particularidades de cada persona. Y finalmente, como una buena práctica, tenemos la Directiva 005 del 2021, esa es infaltable en la política pública LGBTI. ¿Por qué? Porque le da unos lineamientos al Distrito Capital para la protección de los derechos, de los derechos laborales de personas transgénero y también para el fomento en la contratación de las personas trans. Es reconocida por el Servicio Civil como una buena práctica y reconocida con un premio, nos dieron un premio, ahí les doy me hago mi propio comercial de la Directiva 005 como una de las buenas prácticas porque logra una articulación interinstitucional efectiva para la gestión de cada uno de los lineamientos que contiene esa directiva para el fomento de la contratación de personas trans y porque finalmente es un ejemplo de acciones afirmativas y de ajustes razonables que debe hacer el Estado para poder garantizar los derechos. Yo dejo hasta ahí. Si ustedes tienen, bueno, yo les dejo los tips de lenguaje incluyente, solo los pueden leer, conversar, pero en los videos están muy bien explicados. Yo dejo hasta ahí. Si hay alguna pregunta, duda, comentario, no duden en hacerlo y pues muchas gracias por el espacio. Marcial, gracias. Bueno, esa última diapositiva interesante que nos la compartan para nosotros también empezar
a aprender y a reprender ese lenguaje incluyente que todos y todas debemos manejar. ¿Listo? Sería interesante. Queremos agradecerte, Marcial, por compartir tus conocimientos en este tema tan importante a propósito de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTI, en el que reiteramos el compromiso de nuestra empresa de promover la equidad de género, la diversidad y la inclusión por un entorno laboral más equitativo y diverso para todos y para todas, porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado y en Bogotá se puede ser. Muchas gracias. Entonces, por favor, los invito a que activen sus micrófonos o reaccionen en el Teams y le brindemos un aplauso a Marcial por su presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Marcial. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna opinión, bienvenidos. Los micrófonos están abiertos, entonces vamos a revisar quién tiene la manito levantada. Adelante, Ladi Otavo. Hola Marcial, muchas gracias por tu conferencia, muy interesante. Te escribí en el chat que por favor nos cuentes el significado de los colores de la bandera. Bueno, los colores de la bandera hacen referencia a valores del movimiento LGBTI. Ahorita se me escapan, pero estos se pueden encontrar fácilmente en Google, pero es amor, respeto, cultura, cada uno de esas franjas representa como un valor, ¿sí? Entonces es importante que lo veamos. Hay algunas banderas que ahora traen. Está la bandera con los 6 colores de la bandera y viene como cruzada otra bandera, que es la bandera trans, que es como de los colorcitos como rosado, azul claro y blanco, que esa es la bandera trans. Entonces, digamos que ahorita está como más ¿cómo les digo yo? Como en auge poner esas dos banderas. ¿Por qué? Porque una representa a los sectores sociales LGBTI en general y la otra trans representa pues las personas trans, porque cada vez las personas trans están diciendo necesitamos acciones diferenciales dentro de lo LGBTI. Entonces, si quieren, ¿será que hay alguna otra pregunta? Porque mientras tanto podemos buscar para decirles exactamente qué significa cada uno de los colores de la bandera. Marcial, mientras tú buscas el significado de los colores de la bandera, quiero compartir otro mensaje que tenemos. No tenemos más preguntas, pero un compañero nos transmite un mensaje muy valioso y es Jonathan Darío Beltrán. Dice, gracias a todas las personas que trabajan día a día para que personas LGBTI podamos estar seguras en nuestros diferentes entornos laborales. Muchas gracias, Jonathan. Súper, muchas gracias. Listo. Hay muchas interpretaciones de la bandera, ¿sí? Hay varias, pero generalmente es el tema de los valores, ¿sí? En cada una de las banderas, en cada uno de los colores. Entonces, así las cosas. El rojo, vida, el naranja, salud, el amarillo, energía, el verde, naturaleza, el azul, serenidad, y el púrpura o el morado, el espíritu. No sé si ustedes alguna vez han visto que también se celebra el Día del Espíritu, el Spirit Day. Eso se celebra más que todo en Estados Unidos y se celebra bajo el color púrpura, porque digamos que son como las infancias que también tienen unas orientaciones sexuales o identidades de género no normativas o que no se acercan a lo normativo, también se ven o se identifican con el último color del espíritu, del Spirit Day. Entonces, ese es como lo básico de lo que significan los colores de la bandera. Gracias, Marcial. Creo que nos quedó muy claro. Revisando acá el chat, no tenemos más preguntas, entonces damos por finalizada la conferencia magistral del día de hoy. Marcial, muchas gracias. Nuevamente extendemos un agradecimiento por este espacio, por tu tiempo. No, a ustedes muchas gracias y que en Bogotá se pueda hacer y en la empresa
se puede hacer también. Así es. Bueno, a todos muchas gracias por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado cultivamos el conocimiento y se puede ser. Ya saben, estamos todos juntos por el agua, nuestros embalses aún nos necesitan, así que sigamos comprometidos con el uso racional del agua en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Nos vemos el próximo viernes con otra conferencia magistral. Feliz resto de día para todos. Buen día para todos. Gracias.